¿Cuál es el llamado del cristiano? ¿Será que Dios nos llama a ser respetados en la sociedad y admirados por el pueblo a nuestro alrededor? ¿Será que el Señor nos llama a ser prosperados, bendecidos en el sentido material y vivir cómodamente en este mundo? ¿Será que Dios nos llama a no padecer pobreza, enfermedad ni muerte? Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país supuestamente cristiano, por lo menos católico. Y hay ciertas comodidades para nosotros como pueblo de Dios, cierta tranquilidad de la que disfrutamos, cierta libertad, ¿cierto? Y al vivir en un lugar así, lamentablemente existe una tentación muy real de sentirnos demasiado cómodos. Una tentación a pensar que ya esto es todo, que para esto fuimos creados, que no hay nada más allá, que estamos tranquilos, haciendo casa, haciendo familia, y esto es todo lo que nos importa. Sin embargo, es necesario recordar que este no es nuestro llamado. No es nuestro llamado vivir cómoda y tranquilamente en el mundo en el que estamos. El llamado a ser cristiano en el primer siglo, para los que recibieron esta primera carta de Pedro, era un llamado a ser aborrecidos, era un llamado a ser perseguidos y muchas veces incluso a perder su vida. Ellos sabían bien en lo que se estaban metiendo. Era un llamado a andar en pobreza, a andar en necesidad, muchas veces a andar escondiéndose de un lugar a otro, sin un lugar fijo, sin una casa propia. No suena muy cómodo, no suena muy tranquilo. Sí, la época en la que vivimos es diferente. Sí debemos reconocer que para ellos fue más difícil y Dios en su gracia nos ha concedido a nosotros algo más sencillo, algo más fácil, más tranquilo, más cómodo. Pero también esto hace que sea más fácil o más difícil para nosotros y que fuera más fácil para ellos tener una perspectiva clara de su llamado eterno. Porque ellos sabían en medio del sufrimiento que este no era su hogar final. Aquellos de los que el mundo no era digno. Para nosotros se dificulta un poco tener esa claridad y eso es de lo que vamos a hablar en el sermón de esta mañana. Un breve repaso antes de arrancar con el pasaje de hoy. ¿Qué ha pasado hasta aquí? En el capítulo 1, Pedro nos recuerda la gran bendición que nos espera, la esperanza que tenemos de gloria, el gozo inefable que viene de esa esperanza. Y luego, con base en esa esperanza, nos hace un llamado a andar en santidad. En el capítulo 2 nos habla de cómo esa santidad no es una carga, sino que es una obra de Cristo en nosotros. Él es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas y Él es el que nos está edificando. Y nos habla también de nuestro oficio santo, de que debemos ser pueblo escogido, pueblo especial de Dios y conducirnos de esa manera. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Todo es porque hemos sido objetos de misericordia. Es porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Su dádiva, su gracia ha estado presente en nuestras vidas y nos ha llenado de esperanza, de gozo, de santidad, de misericordia. Y a partir de aquí, Pedro va a arrancar con la parte práctica de esto que hemos llamado un poco jocosamente el manual del cristiano para sufrir bien. A partir de este momento, Pedro nos va a decir si hay sufrimiento y así es como el cristiano debe enfrentar ese sufrimiento. Después del evangelio y como introducción a todas las aplicaciones prácticas, en medio de todo eso encontramos dos versículos ahí como ensanguchados, los versículos 11 y 12 de Primera de Pedro 2. Y dice así: amados,
yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oremos. Dios, queremos pedirte que ilumines este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana en nuestros corazones. Espíritu Santo, tú que inspiraste a Pedro, tú que inspiraste estas palabras, palabra por palabra, y que moras también hoy en cada uno de nosotros, como tu casa, como tu iglesia, tu pueblo, tu templo. Te queremos pedir que nos edifiques como piedras vivas, que nos santifiques, oh Dios, en tu verdad, que nos guíes, que nos ilumines, que nos transformes, de tal manera que podamos proclamar de una manera mejor las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Pedro aquí imita a Juan, ¿verdad? Bueno, no lo imita directamente, pero tenemos la misma palabrita que Juan usaba constantemente en su carta, amados, ¿cierto? Y así empieza. Y es una palabra que nos indica algo que recibimos, no algo que damos. Es que somos amados. Es como una voz pasiva o un adjetivo. Nosotros somos amados, somos receptores de amor. Amor del Padre, ya hemos hablado del amor los unos por los otros, ¿cierto? Y pues también del amor de Pedro, específicamente los que recibieron esta carta. ¿Cómo vemos ese amor de Dios hacia nosotros? Nos dijo en el último versículo que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Eso es amor. Eso es el amor de Dios por nosotros y podemos decir, somos amados. Podemos decirlo así. ¿Cómo se entiende usted? ¿Cómo se ve usted a usted mismo? ¿Se entiende como alguien que ha recibido el amor de Dios, que es objeto constante del amor de Dios, que es verdaderamente, en el sentido más profundo de la palabra, amado o amada por Dios? ¿Y cómo nos vemos unos a otros? ¿Vemos a esa persona que tenemos a la par también como alguien amado por Dios? ¿Estamos convencidos y seguros de que somos amados por Dios y por lo tanto llamados a amarnos los unos a los otros? Esto debe ser parte de nuestra identidad, parte de lo que somos y parte de lo que mueve o impulsa nuestra vida cristiana. Somos amados por Dios y somos llamados a amarnos los unos a los otros. Amados, os ruego. Podríamos entenderlo como una instrucción, y Pedro, con la autoridad que tenía, podría haberlo dicho más, ¿verdad? No como un os ruego, sino les mando, les ordeno. Pero es un ruego que nace de un corazón pastoral. Un ruego que él está diciendo, vean, lo que estoy a punto de decirles es bueno para ustedes. Es algo bueno para la iglesia, es algo que honra a Dios, es algo que honra a Cristo. Por lo tanto, les ruego, y entiéndanlo desde un punto de vista pastoral, desde un corazón pastoral que los ama, por su propio bien, por amor a Cristo. Escuchen lo que les voy a decir. Como extranjeros y peregrinos. Estas son palabras del Antiguo Testamento. Hay una relación que hace Pedro, y ya lo hemos visto cuando habla de los expatriados en el primer capítulo, cuando habla de Babilonia, ¿verdad? La iglesia que está en Babilonia. Él está tomando ideas del Antiguo Testamento, específicamente del final del Antiguo Testamento, donde Israel había estado en el exilio, y ahora aplica esas palabras a nosotros y nos llama extranjeros y peregrinos. Somos el pueblo de Dios exiliado en el mundo. ¿Qué es un extranjero? Definamos los dos términos. Un extranjero es alguien que viene de otro país, ¿cierto? Nosotros así entendemos a un extranjero. Es alguien que nació en otro país y no tiene, por lo tanto, ni los privilegios ni los derechos de una persona nacida en el país, de un nacional. Además de eso, sus costumbres son extrañas.
se conduce de repente y hace cosas raras que no coinciden con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Incluso su idioma puede ser diferente y puede que no nos logremos entender porque hay una gran distancia entre los idiomas, las costumbres, los privilegios, los derechos, la nacionalidad. Se siente como alguien fuera de lugar. ¿Cuáles son los privilegios y derechos de los que no disfrutamos como extranjeros? Nosotros no somos bien vistos si seguimos a Cristo apropiadamente, ¿cierto? Y podemos perder amistades, podemos sufrir rechazo familiar, podríamos incluso perder trabajo, perder posesiones y hasta perder la vida si nos conducimos como extranjeros en este mundo. Las costumbres de este mundo no son nuestras costumbres. No nos postramos ante los ídolos de este mundo, ante los ídolos de la cultura. Vemos el pecado con desagrado. Hay un rechazo inherente por nuestra nacionalidad como pueblo de Dios. Buscamos reconocer lo que es bueno y lo que es malo en la cultura, y lo bueno lo retenemos, pero lo malo lo rechazamos. No validamos el pecado a nuestro alrededor, no lo celebramos, no lo aplaudimos con los demás. En un mundo donde todo es relativo, la verdad es relativa, usted puede tener su verdad, yo tengo mi verdad, lo que a cada uno le funcione, lo que le sirva, eso es lo que puede creer. Nosotros decimos, no, hay una verdad absoluta. Nosotros creemos que hay un Dios absoluto, que ha dado su palabra absoluta y que no es negociable y que no depende de puntos de vista. Es algo absoluto en el sentido más pleno de la palabra. Y en un mundo donde se celebra la autonomía y que cada uno haga lo que le gusta, lo que le place y nadie rinde cuentas a nadie, idealmente poder vivir como a mí me da la gana, nosotros decimos no. Somos dependientes, no somos autónomos, no somos autosuficientes y no nos gobernamos a nosotros mismos. Tenemos un Dios que nos gobierna. Este mundo promueve la individualidad y el individualismo, no la individualidad. Creemos como cristianos en la individualidad. Pero este mundo promueve el individualismo a tal grado que se escriben libros, ¿cierto?, conocidos como libros de autoayuda. ¿Ustedes alguna vez han pensado en los libros de autoayuda? Es bastante ilógico. Porque si fuese realmente un libro de autoayuda, debería escribirlo yo. Yo debería escribir mi propio libro, porque es de autoayuda. No, pero compro libros de autoayuda escritos por otra persona y entonces ya no es autoayuda, me está ayudando el autor que lo escribió. Pero ese es el sinsentido del mundo en el que vivimos. Nosotros reconocemos que necesitamos ayuda externa. Reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Y por lo tanto, con costumbres diferentes y sin gozar de los privilegios plenos de esta sociedad, terminamos sintiéndonos fuera de lugar, como extranjeros. La Biblia lo plantea así: ¿qué tienen en común la luz y las tinieblas? La respuesta es nada. Y ya Pedro nos dijo que somos un pueblo diferente, una nación apartada. Somos hijos de luz, trasladados a la luz, para anunciar las virtudes de ese que nos trasladó a la luz de la verdad de Dios, la luz de la verdad de su palabra. En un mundo donde todo mundo cree su propia mentira. ¿Qué hacemos cuando alguien a nuestro alrededor peca? Algún compañero, algún amigo, algún familiar que está practicando y viviendo una vida de pecado, o cuando en la sociedad se está celebrando y promoviendo el pecado como algo normal. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos hacemos de la vista gorda, como que no nos afecta, como que no nos importa? ¿Les reímos la gracia? ¿O reaccionamos con indignación santa? Y no se trata de
ponernos en un pedestal y decir yo soy más santo que los demás. Pero es que tenemos el deber de reconocer y honrar al Dios que nos ha salvado. Y en esa comunicación con los pecadores a nuestro alrededor y con el mundo incrédulo debe haber verdad, pero también debe haber gracia. En el colegio, en la escuela, ¿cómo reaccionamos ante los chistes vulgares de nuestros amigos, compañeros? Ante las palabrotas, ¿cuál es nuestra actitud hacia las palabrotas? ¿Por qué las malas palabras son malas palabras? La Biblia nos llama a distinguir entre lo bueno y lo malo. No debemos maldecir. No debemos decir malas palabras como el mundo. El pecado en la cultura predomina y se difunde y se defiende y se promueve. Y eso a nosotros debería hacernos sentir incómodos. Debería. Si no nos hace sentir incómodos, tal vez ya somos insensibles al pecado de nuestra cultura y necesitamos la ayuda del Señor. Peregrino es alguien, no es exactamente lo mismo que extranjero, tiene una idea similar, pero por definición se refiere a alguien que va de paso, a un viajero, ¿verdad? Esa es la idea detrás del peregrino, que se queda por un tiempo en un lugar, pero que sabe que ese no es su destino final, va de paso. Este no es nuestro hogar final. Nos espera una patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos cristianos primero y costarricenses segundo. ¿Sí? Entonces, sí, yo debo ser responsable en mi patria. Debo ser un buen ciudadano. Debo conducirme bajo la ley. Debo pagar mis impuestos. Debo hacer lo posible por no terminar en la cárcel en la medida que lo que me piden sea conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero lo cierto es que primero soy creyente, primero soy cristiano y mi lealtad está con Dios. Y si el presidente a mí me pide que haga algo contrario a lo que Dios me está pidiendo, lo siento, pero me toca proclamar: Jesucristo es Rey, no el presidente. Entonces tengo que asumir ese papel. Tengo que entender que aquí estoy como un viajero. Y sí, el Señor en su providencia me ha colocado aquí. Y quiere que yo sirva al reino aquí, en este contexto donde Él me ha puesto. Pero no sin perder de vista el reino. Yo sirvo su reino aquí, en este contexto. Vivo, pero vivo para algo mayor. Algo que va mucho más allá del aquí y ahora. Estoy aquí solo por un tiempo. Debo tener una perspectiva de lo eterno clara. Saber distinguir entre lo temporal y no tan importante, aunque es importante, y lo eterno, que es de suma importancia. Las cosas materiales, los privilegios de este mundo, las posiciones, todo eso pasa. Pero Dios, Cristo, su reino y su iglesia permanecen para siempre. Entonces la pregunta es: ¿estamos demasiado cómodos? Nos hemos sentado en esta cultura de tal manera que la hemos adoptado como nuestra, al punto de olvidar a dónde pertenecemos realmente. Estamos actuando y viviendo como si esto fuera todo lo que hay, y procurando hacer casa, familia, estudios y riqueza y lo que sea solamente aquí y ya. ¿Y es esa toda nuestra perspectiva? Si usted quiere saber dónde está su corazón, hágase la siguiente pregunta: ¿dónde está su gozo? ¿Dónde está su verdadera riqueza? ¿Qué es lo que considera usted valioso? ¿Dónde está su tesoro? ¿Qué es aquello que si se lo quitaran, usted no podría seguir viviendo? ¿O siente como que no podría seguir viviendo? Esas preguntas, la respuesta a esas preguntas normalmente nos van a señalar dónde están nuestros ídolos. ¿Dónde está su gozo, su riqueza, su tesoro, su sentido de identidad? Pedro nos llama peregrinos y extranjeros e inmediatamente añade una exhortación fuerte. Una primero interna y privada,
seguida de una exhortación externa y un poco más pública. La exhortación interna. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí tenemos muchísimo que decir. Primero, la palabra abstenerse es una palabra difícil, ¿cierto? Está hablando de dominio propio. Nos manda a abstenernos de estos deseos y de estas cosas, pero no nos manda a apartarnos como monjes y monjas y meternos en un claustro donde no seamos tentados y no haya circunstancias. ¿Por qué? Porque Pedro reconoce, junto con el resto de las escrituras, que el problema está aquí. Entonces no importa a usted dónde se vaya a meter, el problema del pecado se lo lleva con usted, ¿cierto? Entonces no se trata de alejarnos de las circunstancias porque estas son las que me tientan y por eso peco. No, se trata de dominio propio. Se trata de abstenerme de esas pasiones y esos deseos. Y eso varía para cada uno, ¿verdad? Todos tenemos luchas y las luchas de todos son diferentes en lo específico, pero son iguales en lo general. Estamos luchando contra el pecado. Ustedes y yo, todos estamos luchando contra el pecado y debemos abstenernos. Y es parte de esta disciplina que los teólogos y los cristianos hemos llamado a través de la historia la mortificación del pecado. Hacer morir el pecado en nosotros, debilitar el pecado en nosotros. Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces debemos abstenernos de esos deseos o de esas pasiones carnales, reconociendo que somos pecadores y que existen esas pasiones carnales en nuestro corazón. Esto también es un recordatorio constante de nuestro peregrinaje. No estamos ahí todavía. No hemos llegado al destino final todavía. Y por eso es evidente en nuestra vida y en nuestro corazón que todavía estamos de camino y que hay pecado todavía en nosotros. No hemos llegado a casa. Si nos sentimos demasiado cómodos, tal vez sería bueno autoexaminarnos y ver el pecado que hay en nosotros, para recordarnos, no, este no es nuestro hogar final. No podemos hacer casa aquí. No podemos aferrarnos a este mundo donde incluso mi pecado puede vivir libremente. No puede ser. Santiago 1, del 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y cuáles son estos deseos internos, esta concupiscencia interna? Primera de Pedro 4:3 nos da una pequeña lista. Él dice: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos estamos desperdiciando en nuestros ídolos, en nuestras pasiones, en nuestros deseos carnales? Hay una relación que tenemos con esos deseos y está encerrada en la palabra batallan. Estos deseos carnales batallan contra el alma. ¿Quiénes son los que batallan? ¿Quiénes son los que hacen guerra? ¿Los amigos? ¿Los compinches? ¿Los compadres? No. Son los enemigos a muerte los que hacen guerra. Eso quiere decir que tenemos dentro de nosotros un enemigo a muerte, un enemigo que está haciendo batalla contra nosotros. Combaten dentro de nosotros y buscan arruinarnos. Debemos poner los deseos pecaminosos en su lugar, desde nuestra perspectiva. Sí, somos culpables de ello. No somos víctimas pasivas, ¿verdad?, de la tentación y del pecado. No. Hay una rebeldía dentro de nosotros que se está rehabilitando por la gracia del Señor, pero ahí está batallando, haciendo fuerza para salir. Y tenemos que verlo como el enemigo que es. Tenemos que entender la ruina que pueden producir. El pecado no atendido, el pecado no mortificado nos va a debilitar.
nos va a cauterizar la conciencia, va a estorbar y entorpecer nuestro crecimiento. ¿Cómo reaccionaríamos si nuestra integridad física estuviera en peligro? Si vemos venir un carro, nos quedamos ahí para que nos pegue. Si alguien me va a dar un golpe, me quedo ahí para que me dé, o pongo la mano y trato de bloquearlo. Cada vez que hay un riesgo a nuestra integridad física, yo trato de evitarlo. Es un reflejo natural, ¿cierto? Así debería ser espiritualmente. Deberíamos desarrollar ese reflejo en contra de estos embates, de estos golpes que intenta darnos nuestra propia concupiscencia, verla como el enemigo que es. Y la mejor manera de entenderlo así es ver lo que fue necesario para destruirla. Jesucristo tuvo que ir a la cruz para morir por eso. Ese enemigo interno es el que llevó a Cristo a la cruz, el que hizo necesaria su muerte en la cruz por nosotros. Así que luchemos contra ese enemigo como el enemigo que es. Batallan contra el alma, porque los efectos van mucho más allá de una cicatriz, de un brazo quebrado. Va mucho más allá. Los efectos nos pueden llevar a tener una conciencia insensible a Cristo y a su palabra. Los efectos nos pueden llevar a deshonrar a Cristo públicamente. Nos pueden llevar a deshonrar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y hacerlo inútil, hacer su predicación inútil. Porque el mundo va a vernos y va a decir, para vivir como ese, para vivir como esa, ¿no hay diferencia? ¿Estoy igual de bien aquí? ¿O estoy igual de mal? Entonces cambiemos nuestra actitud hacia nuestro propio pecado, que en última instancia puede producir un muy mal testimonio, empezando desde adentro pero manifestándose de manera externa. Y por eso Pedro continúa con una exhortación externa y pública. Después de dirigir la mirada hacia adentro, nos dirige la mirada hacia afuera en el versículo 12 y dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Somos llamados pueblo de Dios en medio de los gentiles. Otra vez, no somos llamados a apartarnos a claustros, ¿cierto? Vivimos aquí, estamos en el mundo, dijo Jesús. Este es el campo de acción donde el Señor nos ha colocado y debemos vivir aquí de cierta manera. Dice: mantengan buena su conducta, su manera de vivir entre los gentiles. Estamos entre ellos, pero no somos de ellos. Tiene que haber una diferencia evidente. Los no creyentes están observando siempre, para bien o para mal, pero están observando a ver si es cierto que vivimos lo que predicamos, a ver si es cierto que creemos, porque la fe se demuestra en obras. Hay carácter, hay obras, hay palabras que deben caracterizar al creyente y que hacen evidente ante el mundo que son diferentes, para que nos odien o para que nos amen, pero somos diferentes. ¿Cómo nos conducimos entonces? ¿Cómo vivimos? Debemos dar testimonio de justicia, dar testimonio de amor y dar testimonio de misericordia. Recordemos eso siempre, porque a veces es muy fácil hablar, esta es la verdad, esto es lo que la Biblia dice, y ser bien odiosos, ¿verdad? O por no caer mal, simplemente hacernos de la vista gorda y no decir el mensaje de Jesucristo que la gente necesita escuchar. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos honrar la verdad y necesitamos mostrar misericordia. Necesitamos buscar justicia en nuestra vida y debemos demostrar amor a los demás, siempre. Los no creyentes no son nuestros enemigos. Ya Pedro nos ha definido cuál es el enemigo.
El enemigo es el pecado. El enemigo es Satanás. El enemigo es la muerte. El incrédulo no es nuestro enemigo. El incrédulo está donde nosotros estábamos. Y ni usted ni yo sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Así que mientras no lo sepamos, ¿cómo debemos tratarlos? Como si fueran elegidos. Predicarles el evangelio hasta que crean. Mostrarles amor constantemente, incansablemente. Ser agentes de verdad y de misericordia para con nuestro prójimo, para que el Señor, si es su voluntad, los salve. Veamos a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares, con compasión. Y nuestra manera de vivir debe ser buena, irreprochable, ejemplar. Que el mundo no tenga que recriminarnos. Idealmente, ese es el ideal. Yo sé que es difícil, pero ese es el ideal que debemos perseguir, porque somos sal y luz en el mundo. La sal preserva la carne, o eso es para lo que se utilizaba en tiempos bíblicos, para preservar la carne de contaminación. Entonces nosotros, esa es nuestra función, es evitar que la contaminación avance en la cultura, en el mundo en el que estamos. Y por otro lado, ser luz que anuncie la verdad y que proclame la verdad. Y como dijo Jesús, se pone en alto, donde alumbra a todos. No se mete debajo de un mueble donde alumbra solo a algunos, o no alumbra del todo. Debemos alumbrar sin discriminación a todos, con la luz de la verdad, y procurar ser frenos a la maldad y a la contaminación. En última instancia, se trata de guardar y proteger desde una perspectiva muy humana y muy limitada, pero es guardar y proteger la santidad de Dios. Porque en última instancia ellos no pueden ver a Dios. Y el mismo Jesús lo pone de esta manera. Él dice, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces es como la manera que ellos tienen de conocer a ese Dios bueno. Es a través de esta iglesia que dice ser sus hijos, que dice ser su pueblo, y que de alguna manera vive de una manera buena, o por lo menos lo intentamos. Somos su real sacerdocio. No podemos llamar bueno a lo que no es bueno. No podemos llamar bueno a lo que no es bueno, ni malo a lo que no es malo. Es parte de nuestro llamado como pueblo de Dios. No podemos permitir que se ofenda la santidad de Dios sin decir algo. No podemos permitir que la gente distorsione la verdad del Evangelio sin sentirnos indignados y hacer algo al respecto. No puede ser así. Pero por eso es importante lo privado primero. Es que una lucha contra el pecado externa no va a ser muy duradera si yo no estoy luchando contra el pecado interno. Necesito primero identificar esos ídolos míos y enfrascarme en esa batalla, enfrascarme en esa lucha en contra de la maldad y la concupiscencia mía, y entonces voy a tener cara para luchar contra la maldad allá afuera también. Es importante. Ellos van a murmurar contra nosotros. Murmurar o calumniar, la idea es presentar acusaciones falsas, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. Van a decir que somos malhechores porque discurso de odio, que no aman, ¿verdad? Que no son tolerantes, y nos van a tachar de malos. Pero si nos tachan de malos, que sea por causa de Cristo, porque de que nos van a criticar, pero que sea por causa de Cristo. No porque de verdad les hemos dado razones verdaderas y porque hemos actuado de forma deshonrosa al Evangelio. Entonces, que ellos vean nuestras buenas obras, que vean nuestra buena conducta cristiana. Y aquí pasa algo interesante. Estas buenas obras es como el revestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Y luchar contra la concupiscencia y quitar los vicios y las faltas. Eso es despojarnos del viejo hombre. Y de alguna manera se vuelve evidente para los incrédulos. Pero cuando llegue el día de la visitación, dice que ellos van a glorificar a Dios
al haber observado nuestra buena manera de vivir. Ese día de la visitación tienen varias interpretaciones, pero yo creo que la que concuerda mejor con este contexto es cuando Cristo o cuando Dios visite a ese incrédulo para salvación. Cuando esa persona que está observando nuestra conducta, nuestra predicación, nuestra buena manera de vivir, nuestro carácter, nuestras muestras de amor, cuando esa persona está observando y Dios le visita con salvación, le trae el mensaje del Evangelio y lo salva, en ese día ellos van a glorificar a Dios, porque van a darse cuenta de que lo que estaban viendo es cierto, de que es verdadero, o sea, que esta vida no es algo que no es una charada que nosotros estamos montando, es real, es una vida que realmente glorifica a Dios, y ellos se van a unir en esa glorificación a Dios. Pero por otro lado, si nuestra manera de vivir no es buena y el Señor visita con salvación a un incrédulo que nos ha estado observando, que no digan: ay, ¿usted por qué nunca me habló de esto? ¿Por qué usted nunca vivió así? ¿Por qué usted no fue de buen testimonio? Me tenía ya a la par, ¿por qué nunca me habló? Y llegó a creer y no va a dar gracias a Dios por este hermano o hermana, este vecino, este compañero que le habló de Cristo, y tal vez le caímos mal en su momento, pero si llega a creer, va a regresar a darnos las gracias y vamos a glorificar juntos a Dios. Y ese es el sueño que deberíamos tener. No que nos critiquen y que nos reclamen por haber sido malos hijos de Dios. Hermanos, yo sé que les estoy poniendo una carga pesada. ¿Cierto? Se siente como que todo esto es algo que nosotros deberíamos hacer y la medida está altísima. Por lo tanto, tenemos que terminar poniendo la mirada en el peregrino y extranjero por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que bajó del cielo para andar expatriado en este mundo, y de paso con una misión muy clara: comprar para nosotros salvación, comprar para nosotros la justicia que nosotros no podríamos alcanzar. Y este peregrino y extranjero se hizo como uno de nosotros y caminó por nuestros caminos de manera perfecta y obediente al Padre. Dejó su hogar, dejó todo lo conocido y asumió lo más extraño que Dios podría haber asumido: la naturaleza humana. Extraño a nuestras debilidades, extraño a nuestras costumbres, extraño al pecado que vio a su alrededor, extraño al dolor de la muerte de seres queridos, la consecuencia más directa del pecado en el mundo. Posiblemente vio morir a su padre, porque José no sale en su edad adulta. Sabemos que vio morir a un amigo y lloró. Y luego él mismo murió. Algo completamente ajeno a su naturaleza. Y al hacerlo nos abrió camino a Él. Nos metió en esta peregrinación en la que ahora estamos. Considerémonos dignos y muy gozosos de poder ir detrás de este peregrino y extranjero glorioso. Terminemos leyendo Hebreos 12, versículos del 1 al 4. Dice: por tanto nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oremos. Señor Jesús, es para nosotros tan sorprendente contemplar la realidad de que te hiciste como uno de nosotros, de que tomaste la naturaleza humana, dejaste tu gloria, tu patria, tu lugar en el cielo junto a tu Padre, para hacerte débil, para ensuciarte en este mundo, para ver los efectos del pecado y sufrirlos en tu propia carne, para ganarnos la salvación tan gloriosa que no logramos entender en toda su plenitud. Ese lugar al que ahora pertenecemos, esa patria celestial a la que nos has abierto camino, a la que nos has abierto las puertas, la ciudad celestial, de la cual no somos dignos, la abriste de par en par. Y hoy sabemos que estamos caminando en dirección a ese destino glorioso, y saberlo nos humilla, nos quebranta, pero también nos anima, nos transforma. Y es que tú mismo, por tu Espíritu, nos estás emparejando, transformando, adecuando a esa patria, para que cuando lleguemos a ella no la hallemos extraña. Cuando lleguemos a ella, finalmente no seremos peregrinos. No seremos extranjeros. Estaremos en casa, en tus brazos, contemplando finalmente tu rostro. Dios, ayúdanos a vivir de manera digna de este llamado. Ayúdanos, oh Dios, a andar en este mundo como verdaderos peregrinos y extranjeros, pero gozosos, felices, con nuestra mirada puesta en ti, luchando de la manera más efectiva posible en contra del pecado dentro de nosotros y el pecado a nuestro alrededor, siendo sal y luz, siendo testimonios vivos, sacrificios vivos, y que el mundo a nuestro alrededor que nos observa te vea a ti, vea tu gracia en nosotros, vea tu evangelio manifestado con claridad en este grupo de personas que no son perfectas, pero que de alguna manera viven como si no fueran de aquí. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar. Ayúdanos, oh Dios, cuando vengan las luchas, las dificultades, cuando nos enfrentemos al rechazo, al odio, al enojo. Sosténnos
con nuestra identidad clara. Somos cristianos, peregrinos y extranjeros, para la gloria de tu nombre, en el cual oramos. Amén.